Lloro de felicidad porque sé que mi vida no ha sido inútil. Palabras célebres de un hombre también célebre que causó un antes y un después de su existencia. Este hombre nació en Coupray, Francia. Su padre llevaba por nombre Simon Braille, un experto artista talabartero que se dedicaba a realizar muebles o artículos a base de cuero. Su pequeño Luis, que es de quien vamos a hablar hoy, le gustaba mucho observar lo que hacía su padre. En una ocasión le pidió que le ayudara o le enseñara a realizar el trabajo porque él quería ayudarle. El señor Simón le dijo que todavía era muy pequeño, pero cuando creciera iba a aprender a utilizar las herramientas y por el momento no debía tocarlas. En un descuido del señor Simón, Luis se acercó y tomó un punzón. Era una herramienta utilizada para perforar el cuero y coserlo posteriormente. Como Luis había observado el trabajo que realizaba su padre, intentando imitar, comenzó a intentar perforar el cuero. Sin embargo, perdió el equilibrio y cayó justamente sobre esta herramienta, lo que causó la explosión de uno de sus ojos. Comenzó a gritar desesperadamente. Sus padres, al darse cuenta de lo que había ocurrido, lo asistieron, lo llevaron al hospital, pero no pudieron salvarle el ojo. Transcurrió el tiempo y ese ojo comenzó a tener una infección que se contagió el otro ojo, lo que finalmente provocó que Luis perdiera los dos ojos. Para un niño pequeño esto era bastante difícil, para un niño inquieto era doblemente difícil, pero para un niño inteligente y bastante habilidoso esto resultó ser el inicio de algo que no se detuvo. Se dieron cuenta sus padres de que tenía demasiadas inquietudes, que además le gustaba aprender y lo hacía muy rápido. Tanto que decidieron ingresarlo a la escuela de Coupray, Francia, en una escuela normal, convencional, y el profesor se dio cuenta que a pesar de su limitación visual, él tenía demasiado potencial. Así que hizo todo lo que estuvo en sus manos para que a la edad de 10 años Louis Braille fuera aceptado en el Instituto Nacional para Jóvenes Invidentes en París, una institución dedicada precisamente a atender a jóvenes con problemas visuales. Y ahí se dio cuenta de que el mundo tenía para más. Aprendía, escuchaba, porque la enseñanza en esa institución era básicamente oral, auditiva en el caso de ellos. Y así es como aprendían. Las letras convencionales eran enseñadas utilizando palillos, ramas, piedras, intentando que ellos pudieran escribir. Pero Louis Braille, se dio cuenta de que podía hacerse algo más. Cuando era todavía pequeño, antes de que ingresara a esta institución, su padre trataba de enseñarle las letras, haciendo con sus herramientas algunas letras en relieve para que él pudiera identificarlas. Y se dio cuenta que esa podía ser la base para algo que podía ayudar a las personas como él. Mientras él en una ocasión estaba acostado en su cama, comenzó a pensar en cuál iba a ser su futuro y cómo era el futuro generalmente de las personas que tenían problemas visuales. Estaban en las calles pidiendo limosnas, ya sea por decisión o forzados a hacerlo. Y él no quería terminar así, ni que sus compañeros terminaran así. Entonces se puso con más empeño en realizar un sistema que hoy se conoce como el sistema de 6 puntos, que principalmente son esos 6 puntos en relieves acomodados de diferentes maneras que logran formar 63 combinaciones, lo cual abarca el alfabeto y los números. Y no solamente eso, Louis Braille fue más allá. En ese momento, en esa época, había algunos inventos que se hacía especialmente para los soldados, para que en la noche pudieran detectar a través de la yema de los dedos ciertas escrituras. Pero él no solamente se preocupó por la lectura, sino también por la escritura. Así que con unas placas ubicadas de ciertas formas, utilizando el mismo método de los 6 puntos, también podía llegarse a escribir. Fue un sistema que antes de los 15 años, o casi cumpliendo los 15 años, él presentó, y aplicándolo con sus compañeros del colegio se dieron cuenta que era efectivo. Tenía mucho miedo, las personas no lo aceptaron, no decidieron hacerlo público porque pensaron que era algo inviable alrededor del país simplemente. Así que lo dejaron a un lado, pero él comenzó a ponerle más ganas y comenzó a desarrollarlo y a trabajar más textos para que sus compañeros pudieran
probarlo, lo cual resultaba bastante útil y el desarrollo y el aprendizaje comenzó a incrementarse. Louis Braille era un joven que tenía una desventaja. Su salud era bastante frágil, así que cuando estaba todavía en los 20s, él enfermó de tuberculosis y fue una enfermedad que lo persiguió hasta sus últimos días. Desgraciadamente, él murió cuando apenas tenía 43 años, en el año de 1852. Y aún su sistema no era aceptado completamente, era utilizado pero no oficializado. Esto ocurrió en el año de 1854, solamente 2 años después de que él hubiera fallecido. No logró verlo, sin embargo nosotros podemos ver la historia desde atrás y nos damos cuenta que no hay limitantes. Un hombre que perdió uno de los sentidos más importantes. Los sentidos son las avenidas del alma y este hombre había perdido la vista, la ventana de nuestra alma, y aún así logró salir adelante y logró desarrollar este sistema que hasta el día de hoy sigue siendo útil, no solamente en Europa, sino alrededor del mundo. Y nos damos cuenta de que no hay limitaciones. ¿Sientes que no puedes? ¿Sientes que algo te hace falta? Mira la historia de Louis Braille y vas a darte cuenta que tenemos demasiadas cosas por las que agradecer. Si tienes tus sentidos completos, tu cuerpo completo, tienes demasiados motivos para decir gracias. Y si tienes alguna limitación, tienes motivación para salir adelante. Espero que esta historia, como a mí, te llene de convicción, de energía y de saber que puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo en este momento. Espero que te haya sido de gran utilidad, como lo fue para mí y lo es para mis hijos también, porque ellos conocen estas historias y les sirve mucho para decir, sí puedo. Sígueme a través de Facebook, a través de YouTube como Kay Olivera, en la página de Facebook de Psicopedagogía PAI 2 y deseo que este y todos los videos que preparo con tanto cariño te sirvan tanto como a mí. Hasta pronto.